Siendo el marco teórico que es el que sustenta, digamos, las prácticas y las dinámicas de la economía social y solidaria. Bueno, en ese sentido, nosotros habíamos preparado un video que ya voy a intentar de pasárselos, para que ustedes vengan pensando. ¿Qué es lo económico? Es decir, ¿cómo se acercan ustedes a lo económico? ¿Cómo lo conciben? Es una pregunta muy simple. Sin embargo, su respuesta está atravesada por construcciones teóricas que también lo vamos a ver hoy, por eso le vamos a pedir mucho la participación de ustedes. En la clase nuestra nos gusta que intercambiemos, que podamos dialogar, digamos, debatir en torno a estos temas, pero como decía, las construcciones teóricas que hoy vamos a revisar no se encuentran exentas de disputa, es decir, siempre que son presentadas hay un debate en el mismo. Entonces vamos a presentar la concepción ortodoxa, vinculada también al pensamiento económico neoliberal, que asimila lo económico con los mercados, como van a ver, y también una mirada sustantiva de la economía social y solidaria. Entonces, vamos a intentar pasar el video, caso contrario, si no lo podemos, eh, haríamos el ejercicio sin el video. Entonces, yo me voy a compartir. Mira, creo que no lo voy a poder pasar, porque lo tengo en un lugar que se me complicaría. Pero bueno, a ver. ¿Cómo se llama el video? Tal vez lo pueda yo encontrar en la red o no es así. Lo Usted, económico, no, lo mandó Tatiana y lo mandó esta chica Andrea. Pero bueno, déjame ver por las dudas pero es un video que este, era un poco de apoyo, digamos, a ver, acá está. El video acá lo tengo. Ahora hay que ver que lo puedan. Ahora, para que se me vea la pantalla mía, tengo que ir a... es decir, si ya le diste compartir en la plataforma, ahora en efecto tienes que encontrar la ventana del video, darle clic a la ventana y en todo caso arrancar el video. Bueno, a ver, y el compartir lo tengo abajo. Lo que pasa es que cuando yo tengo que buscar el compartir, se Sí, me es va, el botón de share se me va abajo. el video. A ver, Ah, compartir chat es... ¿En video está el compartir? sí, abajo de la pantalla de la plataforma de Zoom. Hay varios iconos, y hay uno que dice share, es una flechita, generalmente está sombreada en verde. No. Bueno, no importa, era un video que se los puedo contar. El video fundamentalmente, digamos, nos presentaba la historia de un señor, un niño llorando, ¿m? Está llorando en una calle y porque lo prenden sacando había robado, digamos, de un negocio unos analgésicos y un niñito, y entonces la mujer que le había robado lo reprende, pero un señor que estaba vendiendo en un almacén em, sale y le dice al niño, ¿tu mamá está enferma? ¿Sigue enferma? Se ve que lo conocía al niño, y entonces el niño dijo sí, es decir, el niño estaba sacando para llevárselo a la madre. Y bueno, sigue el hecho, el niño sale corriendo. Ah, y le regala también una bolsita con verduras para que haga una sopa. Y el niño se va, y pasan los años, el señor sigue atendiendo su negocio hasta que un día el señor tiene
un ataque al corazón, se descompone en el negocio, lo llevan al hospital y la hija se encuentra que no puede pagar la cuenta. No puede pagar la cuenta por lo alto que es, entonces va a hablar con el médico, le explica, pero el médico le dice que son las reglas del hospital y que no puede hacer nada. Pero después a los días le llega a la chica digamos, un resumen de cuenta del padre y estaba en cero la cuenta, ¿no? La boleta. Y bueno, cuando va a hablar nuevamente con el médico le dice, esto fue pagado con una bolsa de verdura y con unos analgésicos hace 30 años. ¿Mm? Así termina. O sea, es muy lacónico, digamos, pero me imagino que nos da una idea para introducir el tema de la economía. ¿Mm? De lo económico, no de la economía, de lo económico. Entonces, a nosotros nos gustaría que ustedes nos digan algún calificativo, alguna forma de explicación, si hay distintas formas de concebir, de entender lo económico. Gabriela, María Fernanda, Nelly son las que estoy viendo. Este, David, Eduardo, bueno, somos un lindo grupo. Nos gustaría verlos a todos. ¿Quién empieza? A ver, es una pregunta simple. A ver, ¿cómo entienden ustedes lo económico? Nelly, me parece que tienes ganas de hablar. Puedes desactivar tu micrófono. Miren que con nosotros van a hablar mucho. Ya. Un calificativo podría, no sé, ser lo solidario, yendo por el lado de la historia que usted contó, ir por la parte del bien común, de la cooperación, de lo que nosotros hacemos aquí, sin fines de lucro, digamos. Por ese lado, más bien, no sé, le podría dar un calificativo. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, ¿hay otra forma de entender lo económico? Esta es una, ¿no es cierto? Acercándonos desde lo solidario, desde el bien común, desde la cooperación. ¿No hay ningún economista en el grupo? Bueno, vénganse preparando, porque de verdad van a tener que participar mucho. A ver, Prudencio, ¿tú qué entiendes por lo económico? Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar de nuevo en esta clase con los compañeros de Ecuador. Y bueno, efectivamente es una pregunta que a veces nos deja perplejos, porque pese a la simplicidad, las características y la forma de definir lo económico por la disciplina económica se han transformado en una cuestión bastante compleja. Desde el momento prácticamente que esta disciplina escindió lo económico de lo social e intentó transformar lo económico prácticamente en una ciencia exacta más que en una ciencia histórica social, digamos, ¿no? Eh, en ese sentido, como veremos más adelante, no puede escindirse efectivamente lo económico de
las relaciones sociales en las cuales se desenvuelve. Y al mismo tiempo, como veremos, esas acciones van a estar ligadas a valores y a formas organizativas a través de la cual la podemos interpretar. Pero para seguir con el tema de la disciplina económica, tanto en su versión clásica como neoclásica, la economía como ciencia habla de asignación de recursos escasos para fines múltiples, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo podríamos definir esos bienes escasos y cómo podríamos definir esos fines múltiples? Esto va a estar vinculado, de una parte, los fines múltiples a las necesidades, digamos, que intentan resolverse a partir de la producción de bienes y servicios, ¿no? Mientras que lo de los recursos, como veremos, van a ser, de acuerdo a cómo vienen planteados, digamos, relacionados con esas necesidades, van a tener características diferenciadas, ¿no? Porque esos recursos o van a tender a resolver la subsistencia y la reproducción de la vida, como, ¿no?, como la que recién nos expresaba la compañera hace un momento, o van a tender hacia generar un proceso de acumulación en sí mismo que garantice, digamos, el crecimiento de la riqueza, generalmente en pocas manos. Entonces es una economía de la escasez. ¿Qué sucede con la escasez? Vamos a aclararnos este punto. Acá se plantearon dos aspectos. Bienes escasos. ¿Qué quiere decir eso? El agua es un bien escaso. Y necesidades. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos necesidades. Tenemos necesidades primarias y necesidades secundarias. ¿Cómo resolvemos eso? Una vez cumplidas esas necesidades que tenemos como individuos, nos topamos con la escasez para pasar a las necesidades secundarias. A ver tú, y después si alguien quiere intervenir. Esto es una cuestión bastante problemática, porque como decía anteriormente, ¿qué significa la escasez? Aquí, evidentemente, nos encontramos con procesos de sobrealimentación y nos encontramos con procesos de desnutrición prácticamente en todos nuestros países. Exacto. Entonces, ¿estamos hablando realmente de escasez de recursos o qué cosa está sucediendo respecto a este aspecto? Al mismo tiempo, hoy en los procesos de producción de bienes, de servicios, etcétera, etcétera, nos vamos a encontrar con que los instrumentos de la información y del conocimiento se transforman en recursos fundamentales. Pero realmente cuando hablamos de estos instrumentos intangibles, ¿podemos hablar de escasez
Es otra pregunta que yo me haría, ¿no? Y en ese sentido, yo lo vincularía, y después le pasamos la palabra a ustedes, a las necesidades. Es decir, las necesidades siempre se nos van a presentar como una sensación de algo, unida al deseo de satisfacerla. Y por eso las clasificaron. Hay un autor, si les interesa el tema de las necesidades, se llama Max Neff, con doble E, es un chileno. Él ha trabajado mucho sobre las necesidades, muchos videos sobre las necesidades. Él las clasifica como primarias, es decir, las básicas, de la cual depende la vida, que son alimentarnos, dormir, comer, bueno, y las secundarias, que están más dirigidas a aumentar el bienestar del individuo. Ahora, ambas son satisfechas a partir de bienes y servicios. Pero, volvemos al tema, cuando la disponibilidad de los mismos, es decir, es limitada en relación con los deseos que hay en ellos, es cuando hablamos de escasez. También puede ser que estos deseos se vean sobredimensionados en la sociedad que vivamos y no los podemos satisfacer a todos, porque hay un límite. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está puesto el foco entonces? En esta pelea entre las necesidades que tenemos, pero la escasez de los recursos, que como ustedes saben, los recursos se agotan. Tal es así que estamos en crisis, ¿no? Con la Tierra, el universo, lo que está pasando hoy, porque hay una sobreproducción, una sobreexplotación de los recursos. Entonces, sí. Sí, aquí quería retomar, tendríamos que diferenciar también entre recursos que realmente críticos, que están, y aquellos recursos, como el que le decía anteriormente, como la información y el conocimiento, que en vez de escasear con el uso, crecen con el uso. Aquí encuentro yo uno de los grandes déficits de la economía contemporánea que no ha reformulado en el ámbito específico de la formulación de sus definiciones un aspecto que se ha transformado en crucial en función de el planteo de los procesos de producción, ¿no? Pero también, en el otro ejemplo que les daba anteriormente, ¿qué pasa con la sobrealimentación y con la desnutrición? Evidentemente, ahí no estamos hablando de escasez, estamos hablando de una cuestión de distribución, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que replantearnos en última instancia que el tema de los recursos escasos lo podemos plantear en términos estratégicos vinculados a la manutención del medio ambiente y de la manutención de recursos. Pero esos recursos actualmente no son escasos, están más distribuidos, ¿no? Exacto. Y eso va a originar las desigualdades, ¿no es cierto? Las desigualdades sociales, las desigualdades que hay en el mundo, de distribución y de acceso a los bienes y servicios. Sí, no es que faltan alimentos en el mundo, hay una sobreproducción de alimentos, pero hay una mala distribución de los mismos. Es decir, no todos tenemos el mismo acceso a esos alimentos que se producen en el mundo. En ciertos países todavía la gente muere porque no tiene acceso a las vacunas. Entonces hay una mala distribución de la salud. Se lo queremos hacer con ejemplos porque generalmente el tema económico, si ustedes no vienen de economía, son difíciles de entender y son en el fondo fáciles porque
tiene que ver con el sentido común de nuestra vida. Es decir, quiere ver desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos inmersos en la economía, en lo económico. Pero después vamos a ver que la economía ha sido, digamos, cooptada por el mercado capitalista. Un tipo de mercado, porque el mercado existió siempre, el intercambio de bienes y servicios existieron siempre. Pero el mercado capitalista que se basa en la expropiación de la fuerza de trabajo del individuo y en la acumulación es lo que va a hacer esta diferencia de distribución. Porque después vamos a ver, la distribución está en manos de la política pública, por ejemplo, del Estado. Exacto. Y aquí vamos a inferir, junto con un autor que después vamos a ver, digamos, cuáles son los principios de la acción en lo económico. O sea, como les decía antes, esto va a estar vinculado a objetivos, pero también va a estar vinculado a valores, va a estar vinculado a relaciones, va a estar vinculado a formas de organización de la vida, digamos, en términos más amplios. Independientemente, como ustedes saben, que el capitalismo reconozca o no, pongamos, el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico existe, ¿no? Que sea reconocido en función del salario, eso es otra cuestión, que después veremos por qué no entra dentro de las cuentas, digamos, que permiten el desarrollo de la sociedad contemporánea, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Qué entendemos por escasez de recursos, de distribución de recursos y de producción de recursos? Y después vamos a ver la producción de servicios. Si podemos acceder todos a los servicios, a un sistema de salud equitativo o no. Y después, como decía Prudencio, vamos a ver la cuestión de valores. Si nosotros diríamos la economía de mercado capitalista, privada, etcétera, etcétera, ¿qué valores tiene? Tiene el valor de la competitividad, de la productividad. No lo estamos diciendo en términos valorativos, ni peyorativos, ni de juicios de valor. Simplemente una empresa privada, por supuesto, que tiene como misión innovar, acumular, tiene un dueño, tiene empleados, puede ser solidario con los empleados, pero su función es para mantenerse, para poder dar empleo, producir mucho, apropiarse y acumular capital. Esa es la función de lo privado. Si nosotros vamos a ver una cooperativa, que seguramente es donde ustedes trabajan, los valores de una cooperativa están atravesados por otros motivos, por otros objetivos, que es la solidaridad, la cooperación, el compartir, el decidir de manera conjunta, ¿no es cierto? Entonces, los valores que tiene una economía, que ahora es la que la vamos a ver, donde conceptualmente se gesta, es distinto. Están todas dentro del mercado, están todas dentro del sistema capitalista, no tenemos un sistema alternativo, pero le entramos con valores distintos, con prácticas distintas y con objetivos distintos. Y es la base de lo económico. Entonces, lo económico no es solo una forma de concebirse, hay muchas formas de concebirse. En ese sentido, lo económico siempre históricamente, como les decía antes, la economía tiene que ser vista como ciencia histórico-social, no siempre en los procesos anteriores predominaron las relaciones salariales de producción, que son las relaciones básicamente capitalistas. Con una crisis muy importante en la etapa actual, como veremos después, ya que
la posibilidad de reproducir el trabajo asalariado cada vez más se está poniendo en cuestionamiento desde distintos puntos. Pero ¿fueron siempre las relaciones asalariadas las principales en términos históricos? Evidentemente no. Independientemente de las concesiones que hoy pueden ser discutidas desde el ámbito de la antropología, de la etnografía, respecto a los modos de producción, y aquí retomo esta idea de Mar, digamos, de modos de producción, el vínculo entre relaciones de producción, fuerzas productivas, que generan una infraestructura, etcétera, etcétera, donde están una supraestructura donde están las ideas, las instituciones, etcétera, etcétera. Independientemente de ese aspecto que va a tener que ver con una concesión tal vez más estilizada de lo que son los modos de producción, habría que ver qué pasó en las etapas anteriores. ¿Por qué cuando nos encontramos con el proceso de la colonia, por ejemplo, en el caso de nuestros países, nos encontramos con la figura de la esclavitud como un componente determinante en las relaciones de producción, en la forma como se producían bienes y servicios para la corona, ¿no? Esto pasaba en todos los sistemas anteriores, incluso en el desplazamiento ya en la Inglaterra del siglo XVII, pero bueno, no vamos a entrar en toda esta historia. Hay un desplazamiento de las formas comunitarias a sacar, digamos, a los campesinos de sus comunidades para transformarlos en fuerza de trabajo del capitalismo industrial de esos años, ¿no? Pero previo a eso también existen las relaciones feudales de producción, o sea, el feudo como miembro atado a la tierra, pero sin ningún tipo de derecho, ¿no? Ahora, lo que sí está en discusión de estas formas a través de las cuales se dieron históricamente los procesos de desarrollo es si las formas anteriores desaparecen o en muchos casos todavía conviven con el actual sistema. ¿Por qué? Porque aquí es donde va a entrar precisamente la definición de lo que son, en lo que estamos trabajando, que son las economías alternativas. Y para eso me voy a tomar un momentito y retomar las ideas de Polanyi o Polanyi, Karl Polanyi, húngaro, quien hacía precisamente una distinción a partir del segundo posguerra entre economía sustantiva y economía formal. La primera, o sea, esta economía sustantiva, que es la que nos interesa en este momento, viene identificada con las relaciones humanas y sus vínculos con la naturaleza en función de la reproducción de la vida. Mientras la segunda, que era la visión de medios escasos para fines múltiples, con el proceso de acumulación privada del capital, ¿no?
Es fundamental que lo entendamos, porque aquí está la clave, digamos. Polanyi, este autor, eh, describe, nos da la oportunidad de analizar lo económico desde lo formal, desde lo más ortodoxo, hasta esto más sustantivo, es decir, es la antropología la que va a analizar las relaciones humanas, ¿eh? Con otros valores como la reciprocidad y la solidaridad. Entonces, aquí es la gran diferencia, sustantiva y formal. Exacto. Que está en el título precisamente de esta clase, por eso lo quería diferenciar, ¿no? Así como después se habla de lo ortodoxo, aquí también dentro de la disciplina económica, lo ortodoxo está más vinculado a las visiones monetaristas, neoliberales y del vínculo de la economía solo con el mercado, ¿no? El mercado como el que regula el conjunto de las relaciones de una sociedad determinada. Entonces, esos tres componentes, ¿no? Formal, sustantivo, Ortodoxo. ortodoxo, o esos tres componentes, son parte de la charla de hoy, digamos, con la cual queremos intercambiar un poco ideas con ustedes, ¿no? Bueno, no había dicho que Polanyi es un autor que nace en Hungría, formó parte en esa época de lo que era el Imperio Austrohungárico, participa como oficial en la Primera Guerra Mundial en la caballería y precisamente una de las cuestiones en las cuales se centra, y esto es muy importante el día de hoy, porque los tenemos en casa, es la pelea contra la escuela austríaca liberal del capitalismo, que es la base en este momento, bueno, de muchas de las concesiones de nuestro gobierno, particularmente, bueno, en el caso de Milei, por ejemplo, en la Argentina, que toma como base esta visión liberal a ultranza de la economía y Con la cual donde hace discutía. desaparecer precisamente el conjunto de las variables sociales que sustentan los procesos económicos. O sea, cuando hablamos de esto parecen cuestiones abstractas, pero no, esto lo estamos viviendo el día de hoy. No conozco demasiado el proceso de Ecuador, pero sí también sé que hay un proceso, digamos, con características parecidas, digamos, a este fenómeno de neoliberalismo y de interpretación de lo económico simplemente como mercado, destruyendo todo lo que tenga que ver con su alrededor y las relaciones sociales en las cuales se sustenta la economía. Exacto. No sé si a ustedes les ha pasado, después ya nos contarán dónde trabajan, pero a veces cuando hablamos de economía social, solidaria o popular, nos dicen, bueno, pero eso es algo atrasado, ¿no? O todo lo que es alternativo, la ecoeconomía, la que defiende más la naturaleza, las relaciones entre las personas, etcétera, etcétera, suena como atrasado. Sin embargo, fíjense que es un debate muy pendiente, es decir, que ya lo planteaba en el 1800 Polanyi y hoy está totalmente vigente, como decía Prudencio, porque no es que desaparecen estas corrientes, sino que están continuamente en disputa. ¿M? Y hay una que se encima a la otra, es decir, ya estamos viviendo un post-neoliberalismo, porque el neoliberalismo clásico digamos que ya pasó. Hoy tenemos de la mano del movimiento político de ultraderecha, están imponiendo, digamos, esa economía
que formulaba la escuela austríaca en la época que Polanyi diputaba, digamos, debatía con la economía, lo económico desde el aspecto sustantivo. Por eso es tan importante que lo entendamos. Hay una visión de la economía entonces netamente vinculada al mercado privado capitalista. Y hay otra visión más sustantiva que tiene en cuenta entonces las relaciones entre las personas y la naturaleza. ¿Mm? ¿Eso quedó claro? ¿Hay alguna duda al respecto? Sigamos. En este sentido, y retomando al mismo autor, a Polanyi, que en el 44 escribe uno de los libros, 1944, escribe uno de los libros más importantes, que es La Gran Transformación, Perdón, las analiza. lecturas de Polanyi sí las tienen, ¿verdad? Porque las mandamos, Ricardo, si no las vamos a volver a mandar, porque leer a Polanyi es muy interesante, es decir, no es esa literatura económica que confunde con las matemáticas, las fórmulas, etcétera, etcétera. Le sugerimos a que lea, si no todo el libro La Gran Transformación, lecturas o interpretaciones de Polanyi, ¿eh? Y Sí, de también de hecho, Mauss. perdón, sí quería comentar que los textos que mandaron están subidos en plataforma y ahí los pueden consultar. Perfecto. Ahí Perfecto, está. gracias. Entonces, como decía, en este texto de la Gran Transformación, él hace esta visión, digamos, analiza la visión de lo que llama el mercado autorregulado. O sea, porque precisamente esta escuela austríaca en particular considera que el mercado tiene sus propias leyes y que se autorregula. No tiene que ver ninguna interferencia ni del social ni del Estado, digamos, La mano como oculta estructura. del mercado que va a Claro. decir después el neoliberalismo, ¿se acuerdan? En ese sentido, es una exacerbación de la visión de Smith, digamos, de lo que dice Cristina, la mano oculta del mercado, digamos. En este sentido, la autorregulación del pensamiento económico se va a imponer a partir prácticamente del siglo XIX y lleva a que los procesos económicos deben estar totalmente subordinados a las acciones en función de la acumulación de la ganancia privada. ¿Qué implicó esto? La desestructuración de instituciones sociales que nos llevó a crisis tremendas a partir del siglo XIX, pero muy particularmente de regímenes totalitarios como fueron el nazismo y el fascismo. Hay un desmantelamiento de las formas de organización social y su vínculo con la economía a partir de la crisis que se da previo a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Esta idea, digamos, que estaba vinculada a la idea de progreso, que tenía que ver con la acumulación de ganancias privadas, ¿no? Va a condicionar, en cierta medida también, todos los procesos de desarrollo del siglo XX, ¿no? Y de ahí surge precisamente esta visión productivista de de la economía occidental, que a partir del siglo XVII, digamos, busca la riqueza como único fin de la acción económica. Y en este sentido, voy acelerando un poquito porque se me va yendo el tiempo. Polanyi
en la gran transformación, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta para que después lo puedan identificar en los trabajos que ustedes van a ir presentando de este preproyecto de investigación. No sé si Ricardo en este grupo también corresponde un preproyecto al final del curso. Sí. Para cuando usted, ¿sí? Aún no hablamos del tema, pero en efecto sí se va a plantear el que se haga Ah, este proyecto como resultado del diplomado. gracias, Ricardo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría, digamos, teniendo en cuenta estos conceptos muy así rápidamente desarrollados, porque los tiempos son lo que son, digamos, es que lo económico lo podemos diferenciar, según Polanyi, en distintos principios, ¿no? De una parte, el principio de lo que es la administración doméstica, que consiste en producir para el uso propio, para el uso del grupo, de la familia, de la comunidad, digamos, ¿no? Esa es la primera forma de lo económico que se manifiesta en todos los modelos o en todos los modos de producción, ¿no? O sea, todos los mecanismos que van a tener que ver en forma más directa con la reproducción de la vida en términos inmediatos. Y generalmente estos grupos tienen la característica de ser grupos cerrados, con una organización interna, a veces más democrática, otras más despótica, etcétera, etcétera. Esto lo podemos visibilizar también en los ámbitos comunitarios de nuestras sociedades, ¿no? Hay otro principio que es el principio de reciprocidad, que es la relación que se establece entre varias personas mediante una sucesión continua de donaciones, ¿no? O sea, está establecido este sistema, esto es de Mauss, un antropólogo, padre prácticamente de la antropología, que dice que el dar y el recibir no son gratuitas, sino que son mecanismos a través de los cuales se genera la vida. O sea, una madre da a su hijo, pero a su vez ese hijo da a su madre. A su vez, eso se concreta también en el grupo de la familia y tiene procesos de extensión hacia las comunidades, ¿no? Entonces, este donar implica siempre una contradonación que no necesariamente es equivalente a la que se recibió, ¿no? El ejemplo de que nos hablaba Cristina cuando contaba el hecho este ¿cómo se llamaba? Del pequeño filmado, digamos, habla precisamente de una contradonación. El médico en ese caso, que había sido el chico que había ayudado a este señor cuando estaba en dificultad, le devuelve, ¿no? A través de esta contradonación, diciendo que de frente a una cosa que para él era impagable, ya no debía nada porque lo había pagado 30 años antes. Por ejemplo, ¿no? Tomo el ejemplo. Hay Sí. otra buen ejemplo de la economía, del principio de reciprocidad, el principio del don. Y el libro de Marcel Mauss, se escribe Mauss con doble S, Mauss, se llama el don, ¿no? Es un libro también muy agradable de leer porque
del dar, del regalar, podríamos decir, Mauss hace un concepto económico. Él dice, el don no es gratuito, el don implica siempre una contradevolución. Si yo hago un regalo, generalmente me creo una expectativa de algo, aunque se dice que no, que es filantrópico, que no damos porque ayudamos a la gente, pero generalmente la gente lo hace porque ha implicado alguna consecuencia. Dar sangre, por ejemplo, donar sangre es el acto extremo de la donación, porque ahí es anónimo, no sabemos quién donó la sangre, es una cosa colectiva de muchos. Nosotros tenemos un trabajo hecho sobre donación de sangre, ¿no? Y acá se implica el concepto del principio de redistribución, el concepto de Mauss, de reciprocidad, de donación. Entonces, esto es muy, muy interesante porque lo vamos a ver después justamente en la economía solidaria, en la economía social, solidaria, ¿no? Son principios que vuelven totalmente. El otro principio que nos señala Polanyi o Polanyi, como le quieran llamar, digamos, va a ser el de la redistribución. Este principio tiene que ver no con la acumulación de ganancias, sino con la distribución que se produce a través de una autoridad. En la etapa contemporánea estamos hablando del Estado. O sea, quien, digamos, extrae dinero, digamos, de la contribuyente, por ejemplo, en función de generar bienes y servicios para la comunidad. Este principio de lo económico, que no tiene que ver con el mecanismo de la ganancia, va a estar denominado como principio de redistribución, ¿no? Son las políticas públicas, ¿no? A través de Y la redistribución, como decíamos, de los la planes salud, los sociales, claro. planes sociales, etcétera, Exacto. etcétera, vemos el principio de reciprocidad, Redistribución. de redistribución, perdón. Ahora tenemos el principio de mercado, el principio de redistribución y el principio De reciprocidad. de reciprocidad. Y el principio de mercado, ahora que lo nombraste, va a tener que ver precisamente con esta idea, que no es de autorregulación como plantea la escuela ultraneoliberal, entre oferta y demanda de servicio, ¿no? Como sabemos, los mercados son una construcción institucional, pero bueno, no voy a entrar en toda esta discusión demasiado teórica, digamos. Eh, pero como les decía anteriormente, la actividad económica viene en estas concesiones aislada de los mecanismos reguladores de intercambio, de la distribución de bienes y servicios, ya que el único instrumento que sirve para esto va a estar vinculado al precio del producto o el servicio que vamos a ofrecer en el sistema económico, Claro, ¿por qué ¿no? decíamos que el mercado siempre existió? Si nosotros vamos a las sociedades precolombinas, aquí los mayas tenían mercado, ¿verdad? O sea, y intercambiaban bienes. No mediaba el valor en dinero, digamos, no compraba las cosas, las intercambiaba, ¿no? Ahí está el origen del trueque. ¿M? Que se va a volver a repetir en la banca del tiempo, en la banca de intercambios de bienes y servicios, pero de otra manera, con otros principios, es lo que se da en la economía social y solidaria. En cambio, en el mercado capitalista voy a comprar. En ese sentido, y retomando un autor ya contemporáneo, Jean Laville, creo que él hace una distinción
de la economía, de una parte en la economía mercantil, que es la distribución de bienes y servicios confiada al mercado, que, que bueno, la idea es que genere, perdón, que genere eficiencia, pero sin embargo, esa eficiencia generalmente genera fuertes desigualdades y procesos de empobrecimiento. La segunda economía, él las divide en economías diversificadas, es la economía no mercantil, o sea, la distribución de bienes y servicios se confía prioritariamente a la redistribución organizada bajo la tutela, en este caso, del Estado social, como decíamos anteriormente. Seguirse a través del servicio público, bueno. Y por último, la economía no monetaria, que tiene la función de la redistribución de bienes y servicios, que se confía básicamente a la reciprocidad, en las cuales están las economías alternativas, de las cuales hablaremos en la segunda parte Entonces yo de esta clase. dividiría para Eh, entenderlo mejor. eh, no, no, solo para terminar, Ujú. ¿no? Lo interesante que ustedes, a través de este esquema o de otros que ustedes pueden considerar más convenientes, etcétera, etcétera, lo tengan en cuenta para cuando van a analizar los lugares donde van a insertar un proyecto solidario, ¿no? O sea, sería interesante que cada uno de ustedes en los lugares donde trabaja, digamos, dentro de sus cooperativas, tenga idea de cuáles de estas economías o cuáles de estos circuitos económicos son los que más se aproximan a la realidad en la cual ustedes viven, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, cuando hablamos, para hacerlo más simple, de la economía privada de mercado o de la economía pública distributiva o de la economía popular, social y solidaria, que tiene que ver con los principios de reciprocidad, ustedes pueden ir viendo que no necesariamente son formas excluyentes, o sea, son parte de todo el esquema de lo económico en sí. Pero en cada realidad, ¿no? Nos encontramos con, no sé, hay lugares donde pueden predominar, por ejemplo, la economía de reproducción de la vida, básicamente de subsistencia, ¿no? En otras puede ser, no sé, la economía de mercado más desarrollado con clúster o con formas de desarrollo capitalista, ¿no? En otros donde la gente funciona básicamente más con programas sociales, y acá incluyo en esto las remesas, tan importantes, que no son programas sociales del Estado, sino programas sociales familiares. Después lo vamos a ver también a esto, ¿no? Pero sí, cómo esto, qué es lo que predomina, cuáles son los vínculos entre estas distintas formas de la economía, para poder definir la acción que estoy llevando adelante en ese territorio, qué tipo de repercusión tiene o tendrá en ese territorio. Una forma muy gráfica de ver estos tres, son tres esferas, ¿no es cierto? Por un lado está la economía privada, ¿m? Las empresas privadas, las transnacionales que aterrizan en nuestro territorio, que son, tienen
asalariados, etcétera, tienen un dueño o varios dueños, etcétera, etcétera. Esa es la economía privada. En el otro círculo tenemos la economía pública, la economía, los planes sociales, las políticas de desarrollo del municipio, del estado, de la región, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos la economía social, solidaria y popular. Ahora, esas tres esferas se intersectan. ¿Por qué? Conviven, disputan, debaten, no están separadas. Una está más vinculada a la economía formal y otra más a la economía sustantiva, para decirlo con Polanyi. También tenemos la forma ortodoxa, que es esta forma monetarista neoliberal, que ha ido cada vez sustituyendo más, como lo vamos a ver ahora, al trabajo. Y entonces se ha ido más para el lado de la financiarización de la economía. Esto sería la segunda parte, porque esto nos va a dar lugar a que entra la economía social, solidaria y popular como una alternativa. Entonces, yo no sé, Ricardo, como hoy tenemos solo 2 horas, ¿verdad? Si vamos a hacer uno o seguimos. Queremos un poquito escucharlos a ustedes porque si no se van a aburrir, la verdad que ya nos gustaría no hablar tanto nosotros, sino que ustedes o nos hagan preguntas o aclaremos algo o nos cuenten algo de dónde están trabajando, el interés de ustedes por este diplomado, si quedaron claros estos conceptos que ha hecho el esfuerzo Prudencio de sintetizarlos, y a veces no es fácil hablar de la economía de mercado, de los principios, de la economía alternativa o sustantiva. O sea, que al menos les resuenen estas palabras cuando leen los textos. Buenos días, yo tengo una consulta, Sí, por cómo no. favor. Ya, hablábamos del principio de la reciprocidad, del donar y recibir una contradonación, ¿no es cierto? Tal vez se puede desarrollar un poquito más el tema y relacionarlo más con la economía popular y solidaria, porque a veces se lo confunden, ¿no? Con el hecho de la caridad, pero no sé cómo podríamos relacionarlo para que no se confunda con ese El término, digámoslo así. concepto de la Ajá, filantropía. Muy bien, como ahora vamos a entrar en ese tema, ya, específicamente lo vamos a ver, porque ahora sí vamos a ver ese tema. Y la próxima clase creo que también, porque vamos a ver las peculiaridades en México y eso nos va. Pero muchas gracias. ya. No sé, Pru, si tú quisieras adelantar algo o lo dejamos mejor para o Sí, una o sea, respuesta breve, pero que introduzca el tema. sí, una cosa simple, digamos, el ámbito específico de la construcción de derechos o de la filantropía como mecanismo prácticamente que creció mucho en la ambición anglosajona, digamos, del llamado tercer sector, que ustedes habrán sentido hablar, digamos, ¿no? Eh, digamos, está vinculado a una concesión del non-profit, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando de la economía alternativa, estamos hablando de producción y de reproducción de la vida por los actores concretos que están generando ese proceso, ¿no? No necesariamente, o bueno, sin despreciar a la filantropía, digamos, porque efectivamente es muy útil en situaciones extremas, de una guerra, supongamos ahora lo que está sucediendo en Gaza, etcétera, etcétera. Este, eh, sí puede transformarse en un mecanismo Pasivo. negativo, pasivo, de no construcción de derechos, como le llamamos nosotros, o sea, los derechos no se dan, los derechos se construyen, los construye la sociedad. Ya en algún momento, cuando hablemos en otro encuentro, que creo que
toca no sé cuándo, pero de la nueva estatalidad precisamente apunta precisamente a esa relación entre lo común, que serían estas formas de las economías alternativas que construyen lo común en función de la reproducción de la vida, ¿no? Y el Estado, qué tipo de vínculos existen en el día de hoy, cuáles son los mecanismos del Estado neoliberal, digamos, que también concibe muchas veces a la filantropía como la única forma de generar procesos de sostén, digamos, a los procesos. Pero creo que esta parte la vamos a desarrollar en la medida que veamos, de una parte, la economía popular, la economía social y la economía solidaria como tres partes, digamos, de lo que va a configurar, digamos, la construcción de lo común, ¿no? A ver, Cris, Sí. Entonces seguimos, Ricardo. esperemos, paremos un ratito. Y de hecho, la sesión de hoy está programada para 2 horas, así que tenemos 45 minutos más para terminar esta sesión. Yo pararía, no sé. Paramos 5 minutos, nos hacemos un cafecito. Antes quiero contestar aquí a alguien que pregunta, Marcel Mauss, sí, de quien estamos hablando del don y de la... es Marcel Mauss. Hemos visto 3 autores hoy, a Polanyi, a Karl Polanyi, a Marcel Mauss y a Jean-Louis Laville. ¿eh? Esos son un poco, y los vamos a volver a ver, así que no se preocupen. Nos tomamos un cafecito 5 minutos, porque hoy empezamos muy temprano. Entonces, y no sé después si alguien quiere hablar y si no empezamos a hablar y si los últimos 15 minutos van a tener que hablar. ¿eh? Bueno, un minutito, 5 minutitos, son las y 5 minutos 15 a las y entonces. 20, Gracias.
Bueno, espero que se hayan ya hecho el cafecito. Nosotros nos preparamos el mate, como buenos argentinos, aunque vivamos en México. Eh, En Ecuador, ¿qué hora es? Las 9:20. 9:20. Ya muchos están en el trabajo, vemos. Bueno, ¿acá qué hora es? Ah, 1 hora de diferencia, tampoco es mucha. ¿Empezamos entonces, Ricardo? Sí, de hecho sí, y bueno, pues yo creo que es un buen momento para invitar a los participantes a que hagan sus comentarios y que, bueno, pues incluso los podamos invitar directamente para que participen. Creo que sería un buen ejercicio en este momento. Sí, exacto, mientras se van incorporando todos. A nosotros la verdad que nos gusta mucho, pensamos y estamos casi convencidos con los años que hemos dado clases de que la mejor forma de aprender es debatir, manifestar las dudas. Nadie sabe nada y nosotros tampoco venimos a enseñar nada, venimos a compartir cosas y que ustedes nos cuenten. Nosotros hemos aprendido en estos diplomados muchísimo de Ecuador, muchísimo de la economía popular, de la economía social, de la economía, o sea, pero esto lo hicimos platicando con los alumnos y entonces sí les invitamos a que pierdan, a veces da un poco de sugestión o de miedo, de que nos vamos a estar juzgando, clasificando, no, de ninguna manera. Es decir, yo creo que es para ustedes, a ver que alguien nos cuente cuál fue la intención de este seminario, por qué se han inscrito a este seminario. Solo la oportunidad uno, porque también el tiempo es poco, entonces lo tenemos que aprovechar. Pero es aprovecharlo, Sí, escucharles. bueno, creo que todos somos del Jardín Azuayo. Y es bueno, ¿no? Que se fomenten esos espacios de un poquito refrescar los conocimientos y bueno, y conocer cosas nuevas, porque por ejemplo esto de estos principios yo no conocí. Entonces es como una oportunidad para refrescar conocimientos y aportar desde nuestro lugar de trabajo a fortalecer la economía popular y solidaria. ¿Y en qué parte estás, María Gabriela, de Azuay? Yo trabajo en el área de innovación y desarrollo y Ah, junto con Gaby y Jime trabajamos en la gestión de proyectos perfecto. como gestoras. Entonces, nos ayuda bastante, ¿no? En el lugar de trabajo y más que nada en el tema personal, en, en cómo conocer más lo que está viviendo actualmente el Ecuador, ¿no? Y cuestionarnos y saber, no creer a la primera lo que nos dicen los medios de comunicación y eso también trasladar a nuestras familias. Exacto, exacto. Muy bien, gracias María Gabriela. Bueno, entonces hoy, ahora, visto esta base conceptual, muy rápidamente, lo que queremos más de todo es entrar al tema de la economía, esta economía social, solidaria y popular. Sobre todo, ustedes lo saben, no es algo nuevo, porque la economía social data de los albores de la Revolución Industrial del 1700 en Inglaterra. Es decir, cuando todavía no existía el Estado social, las personas, digamos, los trabajadores ante la explotación que había en la industria que empieza, ¿no? A desarrollarse, se organizan para formar grupos y resolver los problemas sociales y económicos, es decir, se crean las cooperativas, ¿m? Las cooperativas, las mutuales y las asociaciones de trabajadores. Y con esto quedaban, digamos, cubierto de manera colectiva. Ese es el origen de la economía social. O sea, imagínense, ahora, esa economía social estuvo en el 1700, en el 1800, en el 1900, en el 2000 y hasta el 2025. Generalmente, digamos, son actividades económicas em, que digamos, acompañan el desarrollo, pero bajo ciertos principios. Es decir, la finalidad es la colectividad más que
el beneficio económico. Hay una autonomía de gestión, hay procesos de decisión democrática, hay primacía de las personas y el trabajo sobre el capital en el reparto de beneficios. Entonces, el concepto de economía social tiene una carga histórica e ideológica muy fuerte, pero es evaluado de distintas maneras según el contexto político, económico y social. ¿Por qué? Porque el movimiento cooperativo se hizo fuerte en algunos países más que en otros. En algunos fue, ya lo vamos a ver después cuando veamos las peculiaridades de México, fue cooptado tal vez por el Estado, no solamente en México, en otros países. Después han surgido distintos tipos de cooperativas. Países como Italia la van a llamar cooperativas A y cooperativas B, es decir, las cooperativas grandes de producción y consumo, como la Coop, como, ¿no?, las grandes, o en España, y las cooperativas más chicas que están más vinculados a servicios de las personas, atención de las personas. Entonces, pero todo ese mundo son cooperativas mutuales. Fíjense que hay países de América Latina que se introduce la economía social a través de la inmigración. Argentina es un país de migrantes donde los italianos, los españoles trajeron el modelo cooperativo y hoy en día existen más cooperativas y más mutuales tal vez que en cualquier país de América Latina, porque eso perduró en las ciudades, en los pueblos, en las ciudades. Entonces, el sistema de la economía social es el más antiguo de todos. Ahora bien, ese término va a venir acuñado a partir de los años 70 por otro adjetivo, que es el de la economía solidaria. La economía solidaria se empieza a llamar así cuando el Estado social, ese Estado social que convivió con la economía social, porque la revolución industrial sigue, pero después viene el Estado social a partir de los años 50, que va a ser el que resuelve las necesidades. En algunos países, porque en los nuestros nunca fue un Estado social completo, digamos. Pero en los países occidentales, centrales, digamos, la economía social convivió con el Estado social, y con el mercado. En cambio, en el nuestro tenían particularidades incluso más precisas las cooperativas. Cuando el Estado social entra en crisis en los años 70 por un problema de financiación, por un problema también de no resolver ciertos problemas que empezaban a surgir en la sociedad, es decir, la discapacidad, la toxicodependencia, ¿no?, atender a las personas que cada vez eran más, enfermedades muy poco atendidas por el Estado social, el problema de la mujer, del feminismo, el problema del ambiente, son temas que son planteados a partir de la crisis social del Estado social. Es decir, cuando el Estado social se achica, que después ese Estado social se va a radicalizar aún más el achicamiento en el neoliberalismo. Es decir, en nuestros países se manifestó como crisis del Estado social y privatización de los servicios, que fue la máxima inclusión del neoliberalismo en la política pública y en la política, es decir, la invasión del mercado sobre... En Europa, la economía solidaria, ahí surge la VIL, porque él los llama servicios de proximidad, servicios solidarios, a estos servicios que se daban en los barrios, de persona a persona, ¿no?, que empiezan a reemplazar al Estado porque van resolviendo, no sé, el transporte de los niños que tienen que ir a la escuela de un barrio específico que el Estado social no lo resolvía, o la venta de ciertos productos orgánicos, empieza todo a plantearse todos estos problemas alrededor de qué comemos, de la alimentación, de las cadenas de valor. Y entonces ahí surge la economía solidaria, digamos. La economía solidaria
que es como un calificativo que se le da, porque incluye nuevo asociacionismo que no estaba considerado en la economía social, porque el contexto político social era otro cuando surge la economía social. Entonces, no desaparece la economía, gracias, no desaparece la economía social, sino que se le acuña una riqueza aún más grande que es la economía solidaria. Y se van juntando, ¿verdad? Y después vamos a tener la economía popular, que es otro requisito, otra forma, otra que la vamos a ver más en específico también. Pero sí yo lo que quisiera señalar y que es interesante verlo, porque no es que, digamos, uno va por un lado y el otro va por el otro, ni que se pelean, o sea, desde el punto de vista práctico, todas las organizaciones que son contempladas como parte integrante de estas economías llamadas social, solidario, popular, forman parte de este grupo que uno lo pone bajo el paraguas de la economía social. Pero lo mismo puede decirse de otros desarrollos teóricos, porque después tenemos el tercer sector, la economía circular, la economía del bien común, la economía para la vida. Cada vez le pone más complementos, Pero todas estas experiencias asociativas están incluidas como economías alternativas y constituyen elementos parciales pertenecientes a un mismo conjunto, por supuesto de carácter polifacético, pero tienen un núcleo identitario común, que es poner al centro las personas, la naturaleza, pero tienen una personalidad diferenciada, yo diría así, que conforman de otros grupos que conforman el sistema económico, porque no tienen nada que ver con la empresa privada como principios, por más que se muevan en el mercado, pero entonces ahí va a depender de la institucionalización que cada país le quiere dar, es decir, la ley que va a regir la economía popular. Ustedes tienen la suerte, vamos a ver si es así o no, de que se llame economía popular. En Argentina todavía hay toda una lucha para eso, en Colombia también, porque generalmente la ley dice economía social y solidaria. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la reconoció primero como economía social y después como economía social solidaria. La popular no. Entonces, es muy importante que para nosotros y para Ecuador sobre todo, ustedes ya tengan esta riqueza de que la popular está regida, institucionalizada y regularizada por una ley. Entonces tienen esta oportunidad de abarcar los distintos tipos de organización, cooperativas, asociaciones, productores individuales, autónomos, que como vamos a ver cuando veamos la economía popular ahora, a grandes rasgos, porque vamos a volver cuando tengamos la clase de las peculiaridades en México, pero entonces no sé si queda claro de manera muy, muy somera esta división entre social, solidaria y ahora vamos a ver la popular y después conversamos con ustedes. Sí, al tercer momento, digamos, de esta construcción de la economía alternativa, de alguna de las economías alternativas que estamos viendo, en el caso de América Latina, y de acá sí esto es pura epistemología del sur, es la construcción de esto que se ha dado en llamar la economía popular, que va a tener que ver con un momento totalmente distinto, que ya no es el surgimiento del proceso de industrialización, como nos explicaba Cristina en el caso de la social, no es el agotamiento del Estado social como en la solidaria en los países centrales, sino que va a ser el producto
de la generación de un proceso de autoempleo como consecuencia de la hegemonía del capital financiero y desplazamiento del capital industrial, que ya no, el capital que ya no se hace cargo de la organización de la fuerza de trabajo. O sea, tienen un origen totalmente distinto, es decir, lo que algunos han llamado la economía del rebusque o la forma de arreglarse de frente a fuertes procesos de desocupación o a fuertes procesos de exclusión de las áreas de la llamada economía formal, algunos le han llamado economía informal a todo esto. Esto va a estar englobado dentro de la perspectiva de lo que nosotros llamamos economía popular. Simplemente, ¿qué significa esto? ¿Y por qué englobarlo dentro de la economía popular? Porque en términos generales, esa masa de trabajadores que cada vez más es mayoritaria, ya que la economía formal se va transformando en la excepción respecto a la llamada informal, que en realidad es esta economía popular, le llamamos economía popular porque la gran mayoría de las personas que viven en ello viven en el ámbito de la reproducción de la vida, no alcanzan a tener niveles de acumulación como para hablar de emprendedores o de microemprendedorismo, etcétera, 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 ¿no? Esto no quiere decir que estamos emulando, digamos, todo lo malo que tiene esto, que es la concentración de los niveles de pobreza o de desigualdad dentro de esta parte de la economía, que como decía anteriormente se está transformando en el sector mayoritario de la fuerza de trabajo. En muchos países de América Latina y ocupa más del 50% de la fuerza de trabajo y produce esta visión una ruptura entre lo que es trabajo y empleo, o sea, el empleo que generalmente viene remunerado dentro de la estructura del sector formal de la economía, se transforma en trabajo no remunerado, ¿no? En otra época, algunos autores hablaban de ejército de reserva, porque esta mano de obra estaba destinada a regular el precio de la fuerza de trabajo en la economía formal, porque cuando ingresaba a un precio más bajo como fuerza de trabajo, podía mejorar los costos del capital. Sin embargo, cuando hablamos cada vez más de esta parte de los trabajadores de la economía, nos encontramos con que hay muchos que jamás han entrado al trabajo formal, ¿no? Y por lo tanto no es una masa de gente destinada a bajar el costo del capital, sino a sobrevivir en el ámbito de una economía que algunos llaman sumergida, en el sentido de que aparece como invisible estas formas del trabajo, pero que en realidad son las formas del trabajo típico del capitalismo contemporáneo. Generalmente esta masa de trabajadores, sin contractualidad, sin prestaciones sociales, no están divididos en categoría. La mayoría vive dentro de, como decía, de una economía familiar con bajos niveles de acumulación y esto hace que sea muy difícil todavía establecer en qué ámbitos y en qué categorías están ubicados estos trabajadores. Ha habido un intento en el caso de Argentina a través de los movimientos sociales
los piqueteros, etcétera, etcétera, y otros movimientos sociales, de hacer inscripción de estos trabajadores en diversas categorías, que van desde los trabajadores, precisamente los piqueteros, por ejemplo, estos que recogen Los cartoneros. los cartoneros, que recogen el material de desecho, tanto residuos de la ciudad, digamos, o sea que realizan trabajos de reciclado, esos están organizados en formas de cooperativa. Algunas estructuras de pequeñas obras públicas, digamos, que se hacen en algunos lugares o pueblos con formas autogestionadas. En la producción de alimentos se ve mucho la organización de este sector. En algunas partes del trabajo artesanal y manufacturero. En los trabajos no remunerados de los cuidados, en esto entra también la parte de la economía familiar, como hablábamos anteriormente, o sea, es decir, el trabajo que no viene remunerado porque no viene reconocido como trabajo, ¿no? La venta en espacios públicos, en esto también hay una gran cantidad, ¿no? Y en algunas actividades, por ejemplo, de transporte barrial o transporte escolar, digamos, que permite, sobre todo en los barrios con mucha marginalidad, de desplazarse de un lugar a otro a través de asociaciones, digamos, de los vecinos que permiten precisamente o que tienen básicamente esta función. En ese sentido, creo que la particularidad, y en esto, para retomar el tema de la epistemología del sur, podríamos decir que, o yo la sintetizaría en dos cuestiones. De una parte, la economía social, la economía solidaria, de la cual nos hablaba Cristina anteriormente, que en los países centrales se desarrolla básicamente en el periodo de retirada del Estado social, ¿no? Mientras que en el caso de América Latina viene más identificado con la economía comunitaria, que viene ya desde la época de la colonia, pero que tienen más o menos una función parecida, digamos, el de resolver necesidades de familias, de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el de la economía popular, que es precisamente la consecuencia de esta nueva forma del capitalismo con el predominio del capital financiero, que hace que la mayor parte de la fuerza de trabajo tenga que generarse mecanismos de autoempleo que son en función de la generación y reproducción de la vida. En ese sentido, tendríamos que hacer un diagrama, digamos, de identificar también en el caso del primer, digamos, de la economía social, las características de las cooperativas, de las mutuales y de las... Esto está pendiente de hacerse en América Latina, comparativas con las cooperativas, las mutuales y las organizaciones de trabajadores en los países centrales, porque allí también aparecen muchísimas diferencias, y estos son los componentes que diferencian la economía social, solidaria y fundamentalmente popular desde la epistemología del sur, que la economía social y solidaria, porque la popular no ha sido puesta en marcha en los países centrales, que, digamos, es lo que en cierta medida nos va a dar una diferencia también cuando tengamos que contabilizar, por ejemplo, en el caso de México,
Estamos en la elaboración de las cuentas satélite, que hemos tenido la oportunidad de participar el año pasado en el ámbito de estas cuentas satélite para identificar las diversas formas de la economía. Todavía no se ha llegado con el INEGI a un acuerdo de cómo caracterizarla, pero que sí tienen una importancia capital el intentar diferenciarla y al mismo tiempo ubicar cuáles son los puntos de contacto en función de la construcción de lo común, de lo cual hablaremos en otra oportunidad. Sí, efectivamente, desde la epistemología del sur, la economía solidaria también es muy fuerte, es decir, tenía que ver un poco con lo que preguntaba la compañera María Gabriela, que decía, ¿qué hacemos con la filantropía? Que está de la mano generalmente de las fundaciones a veces, ¿no? Es decir, nosotros este año tuvimos oportunidad de participar mucho en un diplomado que nos invitaron para dar clase en España y había muchas fundaciones. Y yo lo que observaba fundamentalmente la diferencia que hay las fundaciones en Europa y las fundaciones a las cuales en América Latina, yo no sé en Ecuador, pero en México generalmente son vistas las fundaciones como esta rama del empresariado que hace una fundación, acá se dice para evadir impuestos, ¿no? Eh, se puede estar de acuerdo o no, nosotros eso tampoco estamos de acuerdo, pero yo no veo la presencia de las fundaciones tan fuerte como en Europa con otra finalidad. Ahora, sí veo en América Latina mucho la caridad, como decía acá la compañera. Hay muchas campañas que hacen los bancos, que hacen empresas, en los supermercados, ¿no? Donde la persona pasa a ser muy anónima en el proyecto en el cual está donando, es decir, da algo, pero alejada de la construcción del derecho, como decía Prudencio anteriormente, que lo hacemos más desde una cooperativa, desde una asociación más formal, o del individuo que está buscándose la reproducción de la vida y necesita a lo mejor esta ayuda que puede venir del gobierno, del privado, etcétera, etcétera, para innovar, para poder asentarse desde una idea a producir algo que le permita tal vez no acumular, pero sí sobrevivir. Así vemos nosotros la filantropía, es decir, no la vemos que está mal, no la vemos, digamos, que no tenga una función social. Sin embargo, dentro de lo que entendemos economía social, solidaria y popular, ocupa un lugar minoritario, digamos, como dinámica del sector. España ha hecho un esfuerzo dentro de la economía social de ponerlas a todas juntas, ¿no? Al tercer sector, que son este conjunto de asociaciones de utilidad social, a las cooperativas de producción, a las cooperativas de ahorro y préstamo. Bueno, ahí no existen las de ahorro y préstamo, esa es otra peculiaridad que tiene América Latina. Todavía la preponderancia que tienen las asociaciones o las cooperativas de ahorro y préstamo. Ustedes saben que allá yo creo que ahora en Ecuador sería muy lindo también discutir ese tema. Ustedes están en un momento difícil de ver qué se hace con las asociaciones o las cooperativas de ahorro y préstamo. Creo, uno es lo que lee en la prensa, ¿eh? Es decir, vamos a ver qué pasa a nivel legal. Entonces, todo esto tiene que ver con este conjunto, como decía anteriormente, que no es que uno se excluya al otro. Calificativos van a seguir saliendo. Ahora creo que está muy de moda la economía para la vida. La Unión Europea también está trabajando mucho. A su vez,
La Unión Europea está solucionando problemas del empleo a través de la economía social y solidaria, sobre todo de la solidaria. Es decir, ha canalizado mucho desempleo de los jóvenes en este sector. Entonces ya hemos hablado mucho y nos gustaría, hay 10 minutos para que hablen ustedes. No hablamos más. O nos quedamos en silencio o hablan ustedes. A ver, María Gabriela, que ya es la que rompió otra Gabriela del Rocío. A ver, me voy a ir para abajo para no mencionar siempre a los mismos. Isabela, Ana Guadalupe, María Fernanda, miren todos los que son. Y todos los que no vemos la cara, que nos gustaría ver la cara de todos, aunque sea para la foto. Yo quería comentar algo ahí, porque, o sea, es como, llama bastante la atención que, o sea, a mí me llama bastante la atención que, o sea, que la parte de la economía popular, social y solidaria surja más como una respuesta a la necesidad que surge de las personas antes de que, no sé, como una forma de vida que haya surgido así, sino más por la necesidad. Y a pesar de que, o sea, es tan antigua, sin embargo, en muchos lados no se le reconoce como tal, sino más bien como una alternativa para las personas o los países eh, menos desarrollados, por decirlo así. ¿Y a ti te parece que eso pasó por qué, Gabriela? Bueno, porque en parte no sé, la sociedad siempre tiene como que la parte de dejar a un lado a las personas o a las clases sociales más vulnerables. Entonces, Exacto. exacto, entonces ahí ya viene como la cadena que nos lleva a esta parte. Exacto. Hay una colonización por parte de la economía de mercado, de esta formal que hemos visto, de esta ortodoxa que hemos visto. Esto invade a través de los medios de comunicación, de los medios de producción, etcétera, etcétera, y todos estamos convencidos, porque todos estamos convencidos, porque las necesidades básicas las tenemos resueltas, pero cada vez necesitamos más y más cosas, y bueno, eso nos mete en un sistema de trabajar continuamente para. Y entonces vamos dejando de lado otras cosas. Así hagamos, destrocemos el ambiente, ¿eh? Nos pongamos en problemas serios con los recursos, cuando que los recursos son escasos en cierta manera, los recursos naturales. Algunos recursos sabemos que hay mala distribución y otros son escasos, es decir, si los seguimos explotando vamos a tener serios problemas. Entonces, de lo que se trata, y por eso somos agentes de desarrollo, ¿no?, de la economía social, solidaria, popular, es de cada vez más visibilizar este sector, reconocerlo, profesionalizarlo, valorizarlo. Esa es un poco la función que tienen las cooperativas hoy. La cooperativa Azuayo cada vez tiene más presencia territorial, porque todo esto va visto también, yo creo que Prudencio lo enunció antes, en un contexto y en un territorio concreto, que puede ser nuestro barrio, puede ser nuestro estado, puede ser nuestra nación, o puede ser internacional, porque la cooperación internacional hay estos intercambios que hacen que nosotros nos enriquezcamos también de otras realidades y que Europa, por ejemplo, o otros continentes, se enriquezca también de nuestra experiencia. Aún mira, todavía en América Latina la economía popular está latente, ¿no? Viene de hace mucho y ahí siguen estas relaciones de producción y de... Entonces, me parece que es ahí donde tenemos que trabajar, en cada vez más ser protagonistas de la historia, de la economía, etcétera, etcétera. Es ser agentes de desarrollo de la economía popular. Gracias, Gabriela. ¿Alguien más? Bueno, buenos días con todos. Yo quería más que nada resaltar y bueno, agradecerles por comentarnos de estos autores. Creo que, bueno, a lo menos yo en lo personal no había escuchado de Polanyi, también de Marcel Mauss, entonces creo que eso nos va abriendo un poco más el panorama y poder hablar de las realidades
que se dan en Argentina, en México, un poco ir contrastando con Ecuador, creo que es bastante enriquecedor, no solo hablar como que de manera general, sino ya irlo acoplando a las realidades, entonces mucho más con estos términos, ¿no? Sobre estos autores que nos han ido mencionando, entonces más bien creo que es bastante importante mencionarlos aquí para poder comprender un poco más a profundidad de cada una de las terminologías que vamos abordando en estas conversaciones, en estas charlas que vamos teniendo. Muy bien, Fernanda. Sí, yo creo que después Ricardo les va a explicar que vamos a hacer un proyecto de acción, de investigación, donde esto puede estar incluido, ¿no? O sea, un poco como decía Prudencio, cuando nos paramos en un territorio vamos a ver qué prima, qué tipo de economía prima, ¿no? O sea, si hay desocupación o hay economía popular que viene de hace mucho y todavía está latente, si, o la ley, ¿qué ha logrado la ley en Ecuador? Este, si reconocer, visibilizar, si esto fue factible, porque a veces le ponemos demasiada importancia a la ley, pero sin embargo tampoco ayuda a la ley a visibilizarlos y a encontrar mejores condiciones de vida. Entonces ahí vamos a tener que preguntarnos qué se necesita, ¿no? para que la población tenga mejor nivel de vida. No sé si tú quisieras respecto a los autores, aparte de que ustedes van a tener la oportunidad de leerlos, porque sí podemos darle más bibliografía, ustedes pueden buscar videos. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera comentar algo ahora? Hola, hola, buenos días con todas y todos. Hola, Ana Guadalupe. Vale. Bueno, a mí me causó bastante ruido y quisiera también pedirles si nos pueden compartir el estudio que nos decían sobre este tema de donar sangre y cómo es el acto quizá que eleva esta parte del darse y esa necesidad de recibir. Me encantaría poderlo leer también porque creo que nos permite abrir el pensamiento a otras formas también de ver esta parte Muy de bien, sí, solidaridad. sí, con gusto. Con Muchas gusto te lo gracias. vamos a compartir. Fue presentado en un congreso de aquí, justamente del tercer sector, y nosotros nos acercamos ahí desde la donación de sangre, que sería muy interesante ver cómo está el tema en Ecuador, ¿no? Ese es un tema muy, muy interesante y ahí se trabaja Marcel Mauss, por supuesto. Sí, se lo vamos a mandar a Ricardo y siempre recordarte, Ricardo, que nosotros como desde México y como organización, nosotros somos académicos, pero pertenecemos al NODE, que ya lo van a conocer qué es una política pública que desarrollamos territorialmente. Los nodes, o sea, son nudos territoriales, ecosistemas de economía social, solidaria y popular, y sacamos un boletín de nuestra actividad. Entonces, el año pasado se lo hemos compartido a todos. Si tú me mandas los correos de los integrantes de este diplomado, nosotros y del otro, le haríamos llegar los boletines que sacamos cada 3 meses, donde ahí se difunden artículos, bibliografía, actividades. Para nosotros es muy importante recibir retroalimentación y compartir este tipo de trabajos. Bueno, yo creo que ya, No sé. no sé si habría alguien más, queda todavía para un minutito, 2 minutitos. No tienes el micrófono, Gabriela, o no sé si quieres hablar. No, no. No, perfecto. Creo que no. Pues en efecto, sí estamos llegando ya al final de esta sesión. Digo, una gran ventaja es que los doctores Cristina y Prudencio nos van a estar acompañando en varias de las sesiones del diplomado. Digo, es una suerte que los tengamos programados en alrededor de 10 sesiones, entonces
Creo que va a ser pues una convivencia continua y con toda la oportunidad pues de ir profundizando en los temas que se van a ir tratando. Así que esperemos saludarlos en una próxima ocasión. Y por lo pronto, bueno, yo ofrezco que si nadie tiene inconveniente, le haría llegar a la doctora los correos de todos ustedes para que puedan recibir el boletín que se nos comenta. Y bueno, para finalizar, nada más aprovechar para recordarles que solicitamos atentamente su participación en la encuesta que les hicimos llegar para conocer precisamente más acerca de ustedes y que podamos compartir esa información con los diferentes ponentes para que tengan pues una mejor idea acerca de las características del grupo, sus expectativas, etcétera, y que podamos irlas atendiendo pues conforme vayamos avanzando en las sesiones. Así que su participación es muy importante. En principio, la encuesta está abierta hasta esta noche a las 23:55 horas. Ojalá tengan oportunidad de participar y brindarnos la información solicitada, ¿correcto? Si no hubiera alguna duda, algún otro comentario, pues agradeceríamos a los doctores su presencia el día de hoy y pues nos estaríamos saludando el próximo martes para seguir adelante con los temas de nuestro diplomado, ¿correcto? Perfecto. Muchas gracias. Gracias. día. Muchas Nos gracias. Que vemos tengan en la una buena próxima Gracias. clase. Gracias, Adiós. un buen Que día. tengan Buen buen día. día. Gracias.